7:19 minutos de la noche. Es un placer saludarles en nombre de todo el equipo de Venezolana de Televisión en este programa especial que lleva como nombre Consulta Nacional Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos. Vamos de inmediato a compartir con ustedes el portal web de Últimas Noticias, donde justamente podemos narrarles para ustedes esta información. A ver, la tenemos allí. Presidenta impulsa el motor hidrocarburos junto a la clase obrera. Desde el Estado Anzoátegui, la mandataria insistió en la necesidad de manejar el contenido de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro directo allí con los trabajadores y trabajadoras de la industria para celebrar el compromiso de la fuerza laboral en la recuperación del motor hidrocarburos. Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de los hombres y mujeres que operan en los campos de Monagas y Anzoátegui, quienes han sido piezas clave para mantener la estabilidad operativa del país. Hay que decir también que la mandataria resaltó que la voluntad de los trabajadores es el motor real que permite hoy proyectar a PDVSA hacia una nueva etapa de crecimiento y eficiencia técnica. Justamente vamos a escuchar parte de lo que ella decía el día de hoy. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio. Nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Allí escuchamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero vamos a leer uno de los artículos de esta reforma de la ley de hidrocarburos para entender mejor el tema de las regalías. Allí lo vemos. Artículo 52. Define la regalía en 30% sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídos, pero el Ejecutivo Nacional puede rebajarla hasta 20% para empresas privadas contratadas o hasta 15% para empresas mixtas, cuando se demuestre que el proyecto no es económicamente viable con la tasa plena del 30%. La regalía puede restituirse si las condiciones mejoran. Pero para entender puntos de comparación de lo que se recibe en regalías en otros países, vamos a ver los siguientes datos que lo vemos allí justamente en pantalla. Brasil, 10% al 15%, Ecuador, 12% al 15%, Colombia, 8% y el 25%, Guyana, de 2 al 10%. Estos datos nos indican que Venezuela sigue siendo uno de los países que más recibe por concepto de regalía en la región. Allí lo vemos. Ayer también nos lo explicaba nuestro compañero con el que conversábamos, que es experto petrolero. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó también que con la ley de hidrocarburos se sumarán capacidades nacionales e internacionales. ¿Esto para qué? Con el objetivo de desarrollar las reservas del país. Vamos a ver. ¿Sirven o no los CPP? ¿Sirve o no un modelo que creamos en el marco de la coyuntura antibloqueo para explotar nuestras reservas energéticas a favor de Venezuela? Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional. Al esfuerzo propio de Venezuela, que se sumen las capacidades nacionales e internacionales para desarrollar nuestras reservas. Justamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también explicaba que esto forma parte de las 7 transformaciones que se han venido trabajando, orientadas por el presidente Nicolás Maduro Moros. Pero la fuerza trabajadora allí presente, los trabajadores y trabajadoras de la industria de hidrocarburos, afianzaron su compromiso con la recuperación de la producción. Aquí nos encontramos la unidad perfecta de los trabajadores y los trabajadores de la industria de los hidrocarburos. Estamos de temprano en un proceso de consulta popular. Es este pueblo, es estos trabajadores que conversábamos en la asamblea y veíamos los rostros, las expresiones de los trabajadores que recuperaron la industria en el paro sabotaje petrolero, en donde este punto fue el bastión de la dignidad, donde mantuvimos operativo el sistema de refinación durante el paro sabotaje petrolero. Un fuerte aplauso para ustedes, trabajadores y trabajadoras de la patria.
Nos hemos decretado trabajadores y trabajadoras bolivarianos de la industria de los hidrocarburos. ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras bolivarianos! Porque recordamos ese 25 de octubre del año 1829, cuando nuestro libertador, padre de la patria, decretaba, palabras más y palabras menos, que los yacimientos minerales que subyacen sobre la tierra son propiedad del Estado. Y esa doctrina la hemos mantenido viva. Esta ley que hoy está sancionando la Asamblea Nacional es una ley que tiene un impacto nacional e internacional. Es por eso que nosotros, rescatando el espíritu de nuestro comandante Chávez cuando decía unidad, lucha, batalla y victoria, pase lo que pase, nosotros me siento profundamente orgullosa de haber nacido en la patria de Bolívar, la patria del libertador de naciones. Estoy orgullosa como mujer venezolana, mujer petrolera. Orgullosa estoy de pertenecer al equipo que alimenta de diluente la faja petrolífera del Orinoco, permitiéndonos explotar y producir el petróleo extrapesado que se encuentra en el eje Ayacucho, eje Carabobo y eje Junín. Ese diluente pasa por estas manos, pasan por la gente del TAE, mi gente de Monaga que nos apoya, la gente de Petropiar, la gente de Sinovenza, mi gente de Petrororaima. Venezuela va para arriba, Venezuela se levanta y vamos a heredarle, a entregarle a las manos de nuestros hijos la era dorada de la nueva Venezuela. Tenemos esa responsabilidad y ese compromiso patriota. Libertados todos, somos petroleros. Nos sentimos profundamente orgullosos. ¿Orgullosos por qué? Porque durante este año 2025 pudimos aportar el 100% del combustible que demandó nuestra nación. Y es un logro. Estos guerreros, estas guerreras han hecho posible que nuestra producción nacional esté a flote. Y hoy estamos convencidos de que con esta ley que se está hoy día aprobando de los hidrocarburos, Presidenta, esto va a servir para blindar. ¿Para blindar qué? Para blindar la economía de nuestra nación. Y hoy, Presidenta, quiero decirle, para culminar, que cuenta usted con toda la clase obrera trabajadora de Venezuela. Una clase obrera que está dispuesta a crecerse ante las dificultades. La valoración a los trabajadores y trabajadoras que han mantenido a flote la industria. Ahora vamos a colocar el siguiente gráfico que muestra cómo se ha afectado la producción petrolera a causa de las sanciones. Allí lo vemos. En el año 2015 la producción de petróleo estaba en 2.800.000 barriles diarios. Pero con el decreto Obama, que le abrió la puerta a las sanciones, vean cómo la producción cayó a 2.500.000 barriles en 2016. Allí vemos luego en 2017 nos impusieron las sanciones financieras y la producción bajó a 2.400.000 barriles y en 2018 a 1.500.000 barriles. Luego vemos allí en el año 2019 colocaron sanciones directas a PDVSA, lo que ocasionó que ese año la producción se estancara y que bajara a 1.100.000 barriles en el 2020, a 600.000 en el 2021 y 800.000 en el 2022, causando la mayor caída en la producción en la historia de la industria de los hidrocarburos. Allí lo vemos. Pero en el año 2023 se comenzó a trabajar bajo el modelo Chevron, lo que permitió que para el 2024 la producción alcanzara los 860.000 barriles diarios y en ese mismo año, con la incorporación de los contratos de participación productiva, en enero del año 2025, el año pasado, se superó la barrera del 1.000.000 de barriles y en el 2026 se logra llegar a 1.168.000 barriles diarios, lo que abrió el camino a la recuperación de la industria pese a las sanciones. Pero ahora, con la reforma de la ley de hidrocarburos, se tiene la oportunidad de atraer financiamiento extranjero para aumentar de forma más acelerada la producción. Allí vemos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez también informó que los barriles de petróleo se convertirán en salarios, en salud, vialidad y alimentos. Que esos barriles
que están en campos verdes, que ahorita requieren inversión, se conviertan en salario, se conviertan en agua, en electricidad, en vialidad, en alimentación, en salud, para nuestro país, para nuestro pueblo. Ese es el camino que nos toca a nosotros ahora enrumbar a Venezuela. Hemos venido trabajando por la Venezuela del hoy y parte de ello son las cifras positivas que pudimos escuchar además en la memoria y cuenta y que ha sido palpable en la calidad de vida del venezolano, un trabajo en conjunto del gobierno nacional. Vamos a ver otro gráfico donde se indica el PIB per cápita por año desde el 1985 hasta el 2025. Como pueden observar, desde 1985 hasta 1999, el ingreso por persona anual era de $2.500 en promedio. Luego, en la primera década de la revolución, desde el año 2000 al 2014, el ingreso anual aumentó considerablemente, llegando a estar entre $7.000 y $12.000 por habitante. Y a partir del año 2015, cuando comienzan las sanciones, el ingreso per cápita baja drásticamente, ubicándose en los $3.000 al año por persona. Y con este gráfico se puede ver claramente cómo las sanciones afectaron directamente el bolsillo del venezolano y la venezolana. Pero vamos a recordar un poco esa época dorada, que fue la primera década de la revolución, cuando el país no estaba sancionado y la renta petrolera fue administrada por el gobierno bolivariano. Entre el 2007 y el 2012, Venezuela tenía salario superior a los $400, el más alto de Latinoamérica. Cupo viajero de $3.000 para destinos cortos y $5.000 para sitios más lejanos. Vemos también cómo entre 2007 y 2010 Venezuela tuvo récord en compra de teléfonos BlackBerry en aquel entonces, el celular de moda para la época. En el año 2012, Venezuela presentó récord de importación de whisky escocés. La inversión social logró ingesta de proteína superior al 90% y acceso pleno a la salud y educación. En el año 2008, también lo vemos, el libro Récord Guinness World nombró a Venezuela como el país con la población más feliz del mundo. Y algo así solo se logra cuando un pueblo logra resolver sus necesidades fundamentales y tiene, por supuesto, amplias libertades de participación y no está bajo sanciones y muchísimo menos bajo amenazas. Allí lo vemos. Bien, además la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez manifestó que vamos cara a cara con el gobierno de Estados Unidos y resolveremos las diferencias con diplomacia. Vamos cara a cara con el gobierno de los Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana. Vayamos pues, como hijos que somos e hijas de Simón Bolívar, de Ayacucho, de Urdaneta, de Manuela Sáenz, de nuestras heroínas, de Josefa Joaquina Sánchez. Vamos con ese espíritu de grandeza, de dignidad y de honor, vamos a la batalla diplomática, frente a frente. Y le hemos dicho, no tenemos miedo. Bien, allí escuchamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez. Venezuela, como siempre, levantando las banderas de la paz y de la diplomacia, como ella misma lo manifestaba. 7:33 minutos de la noche, nos vamos a un corte, pero al regreso continuamos con más de este programa especial. Nos adelantamos con nuestro invitado, Félix Roque, analista petrolero. Justamente, bienvenido. Queremos un poco saber por qué es importante en la actualidad la reforma a esta ley de hidrocarburos. Esta reforma a la ley orgánica de hidrocarburos es de suma importancia, tal como lo establece el artículo 71 de la Constitución, es una materia de vital trascendencia que obviamente tiene que ser consultada con la colectividad, como en efecto se piensa hacer en los próximos días, en las próximas horas. La última reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, como sabemos, fue el 4 de agosto del año 2006 y durante el gobierno del comandante Chávez se procuró modernizar esa ley y darle, obviamente, por supuesto, un carácter mucho más avanzado, ¿no? En esa oportunidad se modificó las normas referentes a la composición de las empresas mixtas
que pasaron a tener una estructura accionaria de 60% del Estado, 40% de capital privado nacional o extranjero. Así como también se tocó lo referente al pago de la regalía y al pago de los impuestos. Esta reforma que propone la presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, tiene un conjunto de normas, de cambios, de transformaciones que interesa que la colectividad, los trabajadores, todos le conozcan para que el debate sea fructífero y para que se entienda por qué el petróleo sigue siendo, lo continúa siendo, la principal fuente de ingresos en divisas del Estado venezolano. A ver, hay comparaciones con otros países de lo que es además la potencia petrolera de Venezuela. Esto de alguna manera va a dar pie a beneficios al pueblo venezolano, ¿cierto? Pero Venezuela es la principal potencia mundial con más de 300.000 millones de barriles de petróleo en la faja petrolífera Hugo Chávez, con reservas probadas y probables. A eso agréguele usted los campos de petróleo liviano que se encuentran en el estado Zulia y fundamentalmente en el estado Monagas, en la parte de Boscán. Obviamente que, de Musipán, perdón, se espera que esta reforma no sea únicamente un cambio a la estructura jurídica, sino que esto toque los elementos geopolíticos, geoestratégicos y fundamentalmente también que, como dice la presidenta encargada, esos ingresos petroleros se transformen en obras, se transformen en educación, en salud, en bienestar y sobre todo en protección a los ingresos de las y los trabajadores que llevan el peso del proceso de extracción, de procesamiento y también, por supuesto, de comercialización y venta del petróleo. Junto al analista petrolero Félix Roque, vamos a saludar también al economista Vladimir Labrador. ¿Cómo está? Bienvenido a Venezolana de Televisión. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Venimos analizando un poco lo que es esta consulta nacional de la reforma parcial. Presentábamos más temprano algunos números, indicadores. Usted como economista, háblenos un poco de este trabajo público y privado que de alguna manera tributará a pues, las transformaciones que Venezuela necesita. Sí, bueno, hay un cambio en la geopolítica energética internacional de gran impacto y por supuesto se está configurando pues un nuevo orden económico mundial. Y bueno, y en ese sentido pues Venezuela viene siendo asediada pues en los últimos 10 años con bloqueo y sanciones, pues, una economía de guerra. Y bueno, nos toca más la invasión que nos hicieron en el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Siria. ¿Qué nos toca? Tenemos por reto y el desafío de los próximos 30 años de construir un nuevo porvenir petrolero. El petróleo es y seguirá siendo la principal fuente de energía del mundo. En ese sentido, lo podemos ver que, a diferencia de lo que se dice, PDVSA hoy es una de las empresas que tiene grandes oportunidades en el mundo. Cuando llegó la revolución en 1999, el precio del petróleo estaba a $7 y la reserva petrolera de Venezuela era 77.000 barriles. Es decir, cuando nosotros multiplicamos eso, ese era el flujo de ingresos que iba a generar y el valor de PDVSA. Okay. Hoy, 2026, tenemos 303.000 millones de barriles y con un precio petrolero de $50, estamos entonces multiplicando que PDVSA tiene la oportunidad de generar 25 veces más ingresos de cuando llegó la revolución. Por eso es que está desfalcada. Nosotros lo que estamos es sancionados, pues, y por supuesto eso ha impactado todas digamos, los indicadores que tenía el país, pues. Teníamos mayor nivel de salario en América Latina, pues, las pensiones. Y por supuesto, como decía el propio economista Joseph Stiglitz, el petróleo se convirtió, Venezuela fue el país con la revolución bolivariana que destinó los recursos petroleros en función del país. Y bueno, hoy nos toca un reto importante, pues, y es la reforma de la ley orgánica que nos permite una mayor participación en el sector privado. Es decir, eso es uno de los elementos que están incorporando, porque bueno, marcado o pautado por que mantenemos la soberanía petrolera, es decir, nuestros recursos, nuestros yacimientos seguirán bajo el dominio público de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay nuevos esquemas
de asociación, nuevos esquemas de financiamiento y bueno, Venezuela entonces se incorpora para la reactivación rápida de incrementar la producción petrolera y lo venía haciendo ya en un marco de la ley antibloqueo, de la ley constitucional antibloqueo, donde estableció los contratos de participación petrolera productiva que permitía entonces incrementar, pues nosotros llegamos a casi 500.000 y cerramos 1.200.000. Ahora hay un nuevo porvenir. Tenemos entonces un portafolio de inversión petrolera muy importante para el mundo. Y bueno, bienvenido. Hay un esquema que se quiere incentivar esa inversión. Lo primero que pide un inversionista, sabe que hay grandes oportunidades de negocio. Lo primero que pide un inversionista es la seguridad jurídica. Y bueno, se le está ampliando un esquema de seguridad jurídica para que los inversionistas vengan y participen. En ese sentido, pues, esos contratos se están incorporando, las modalidades de esos contratos se están incorporando en la nueva ley, lo que le permite entonces la garantía y las condiciones de cualquier inversionista sabe que hay un marco jurídico importante y establecido, pues, para poder hacer las alianzas y las asociaciones con el gobierno bolivariano. El segundo aspecto es que se va a permitir entonces operar estas operadoras, estas empresas que se denominan operadoras, porque a nosotros se les da en concesión, ellas pueden operar en la exploración, es decir, buscar nuevos yacimientos, en la explotación petrolera, ¿okay? En la refinación y en la comercialización, pues, es decir, ampliar todos los espacios de la cadena productiva petrolera, pues. Pero además se están incorporando algo elemental, es que estas empresas deben domiciliarse en la República Bolivariana de Venezuela, es decir, deben registrarse en el país y bueno, eso nos da un marco de garantía de que vamos entonces a seguir bajo esta nueva visión del desarrollo petrolero aguas abajo. Es decir, si producimos, entonces nos va a permitir incrementar la producción petrolera, nos va a generar mayor flujo de divisas, esto va a estabilizar el sistema cambiario, esto va también, es decir, vamos a ir a una soberanía cambiaria, porque bueno, el petróleo es y seguirá siendo la principal fuente de divisas para el país y por supuesto eso le da una fortaleza a nuestro Bolívar. Es así. Nosotros el Bolívar fuerte. Es así, profesor. Tenemos también al analista petrolero Félix Roque. Usted nos daba un punto importante y trascendental que también toca esta reforma y que tiene que ver con las garantías y la seguridad para los inversionistas. ¿Qué nos puede decir el analista petrolero Félix Roque sobre ello? Y la reforma tiene cambios importantísimos. Los que resume allí el compañero economista que acaba de intervenir puede ampliarse diciendo que primero se incorporan en la ley un conjunto de conceptos como de extracción y comercialización que en la actual ley no se encuentran incluidos. Se incluyen los llamados contratos de participación en producción, los famosos CPP, que están previstos en la ley antibloqueo. Pero además, se modifica también la estructura, la carga impositiva, se mantiene la regalía del 30%, pero con la observación que esta podrá ser rebajada a un 20% cuando el pozo no sea rentable y podrá luego subir de nuevo. El valor de los hidrocarburos se mantiene en el porcentaje de 1/3 y al mismo tiempo se permite la participación amplia en los contratos de participación productiva del sector petrolero privado nacional e internacional, con la observación también que corre por cuenta de estos el riesgo total de la inversión en caso de que ocurra así, la suscripción de las garantías y de los seguros respectivos. El Estado, por supuesto, se garantiza por aplicación del artículo 12 de la Constitución la propiedad de los yacimientos que obviamente no se están enajenando por cuanto son imprescriptibles y son de dominio público. Pero también en la reforma avanza importante, hay que decirlo, en materia de protección del medio ambiente y también de las condiciones laborales de los trabajadores. Y aquí es bueno que nos detengamos un poco, compañera, porque ocurre que los cientos y miles de trabajadores
venezolanos que a lo largo y ancho de los campos petroleros en Venezuela llevan el peso de los trabajos de extracción de crudo, obviamente que por los conceptos y producto de la inflación y del bloqueo al que hemos estado sometidos en los últimos 12, 13, 14 años, han visto mermados sus recursos de manera importante. Si el flujo de divisas, como se ha prometido, se produce, si las inversiones que se habla en las empresas convocadas se realiza, sin duda alguna que al elevar la producción de crudo nuestra de 1.2 millones a 1.500 millones de barriles día, eso por un lado permite un ingreso importante, un flujo importante de divisas, pero también puede permitir, como lo dijo la presidenta, al anunciar la creación del Fondo Soberano para la protección de las condiciones laborales y el otro Fondo Soberano para la protección de las infraestructuras en el país, una modificación importante de las condiciones laborales. Por otra parte, la reforma es interesante en cuanto a la distinción entre los llamados campos verdes, los green fields, y los campos maduros o viejos, en donde se establecen condiciones económicas a la inversión y condiciones fiscales muy interesantes que hacen atractiva la inversión. Pero por otra parte, es bueno que lo digamos también, la reforma no ata a Venezuela a mercado alguno. Es decir, no se establece una limitación para que Venezuela salga a vender sus productos petroleros y derivados a otros mercados distintos a los de los Estados Unidos. Por eso el crudo venezolano puede continuar fluyendo hacia mercados como Rusia, como la India, como China. Es decir, los países BRICS pueden perfectamente continuar viniendo a comprar el crudo, incluso a participar internamente en la extracción del crudo, como lo vienen haciendo las empresas chinas en el país. No olvidemos que se trata, la faja, sobre todo, de un producto sumamente pesado, incluso extrapesado, que requiere de tecnología muy avanzada para su procesamiento en los llamados mejoradores que tiene en Venezuela. Es decir, pues que los cambios importantes que tiene esta reforma van a dar, como usted bien lo dice, y van a brindar un conjunto de seguridades jurídicas a la inversión. Hay que también decir que se establecen modalidades y mecanismos de entendimiento y de alternativas de solución de conflictos para evitar estar llenos los tribunales. Se divide, se comparte la llamada jurisdicción en el país y también se eliminan las llamadas obligaciones y restricciones que tenía la Asamblea Nacional en la actual ley para la autorización de los contratos y para la modificación de las cláusulas del contrato. Ahora se prevé establecer únicamente que notificaciones a la Asamblea Nacional para que estos asuntos procedan. Es decir, que la propia ley tiene un conjunto de mecanismos y de procedimientos que aligeran la inversión y que hacen atractivo para el empresario petrolero nacional e internacional invertir en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, por su análisis en este programa especial. Lo despedimos y también antes de despedir al economista Vladimir Labrador, hay un punto fundamental que no quisiera dejar pasar y es la valoración a los trabajadores y trabajadoras. Creo que en ningún país del mundo se va justamente a hablar con quienes han sostenido la industria pese a todo lo que hemos evaluado justamente en estos programas, pese a medidas unilaterales y sanciones, pese a amenazas, y ha sido una fuerza trabajadora la que ha mantenido la industria para hoy día, pues, incluso encaminar y dar propuestas a esta reforma. Su reflexión para finalizar, señor Vladimir, sobre ello. Bueno, los trabajadores han sido pieza fundamental para enfrentar pues, esta embestida que tuvo la República Bolivariana de Venezuela, pues, y sobre todo PDVSA. Pues. Han sido de verdad el motor principal, pues, y bueno, ahí de la recuperación petrolera. Y para ello yo creo que es recuperar el tema del ingreso, es decir, nos va a permitir pues, que el mayor flujo de ingresos pues, va a saldar esa deuda social que nos dejaron los últimos años de bloqueo y sanciones. Pues. Y bueno, recuperar el ingreso de todos los trabajadores, tanto petroleros como los pensionados del país, pues, y todos los trabajadores de la administración pública. Y por supuesto, evaluar la posibilidad de constituir nuestro fondo, un fondo soberano de pensiones parecido pues que nos permita que el ahorro de los trabajadores se convierta en un elemento fundamental de ahorro para la inversión en la propia industria petrolera, que pueda desarrollar los grandes proyectos. Es decir, este fondo, al igual que lo hizo el Fondo Noruego, pues pueda garantizar a las futuras generaciones pues una pensión digna. Y bueno, es que podamos entonces convertir
que esa fuerza de los trabajadores, que ese ahorro sea fundamental para el desarrollo de industrialización aguas abajo pues, del petróleo, pues, en mayor refinerías, mayor procesamiento de refinerías, mayor petroquímica, mayor desarrollo del gas, es decir, y todo eso inducido a el desarrollo endógeno del país. Ese es el gran reto que tenemos en función de construir esta patria grande en los próximos 30 años. Muchísimas gracias a Vladimir Labrador, economista, también al profesor Félix Roque, analista petrolero. Un placer compartir con ustedes estas reflexiones, este debate y este análisis que está además en construcción, pendiente del debate. La Asamblea Nacional estará estos días también consultando no solo esta ley, sino las demás leyes que son propuestas para reformar este año 2026. Un placer acompañarlos a través de las cámaras de Venezolana de Televisión, a ustedes y a todo el equipo que nos acompaña. Así nos despedimos, sigan en sintonía.